va usted a creer el tema que vamos a tratar hoy en este programa. Agárrese, no me lo va a creer. Quetzalcóatl. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? En este programa tan católico. A ver, hoy Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque la mayoría piensa que era un dios. Y si algo hizo Quetzalcóatl en vida fue decir, no, por favor, señores, yo no soy un dios, yo no soy divinidad alguna, yo soy un hombre como ustedes, pero ya dejen de estar matando gente en sacrificios. Quetzalcóatl. ¿Acaso es el mismo que aparece después en Yucatán como Kukulcán? Quédese con nosotros. Hablemos de este tema fascinante. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención, un gusto saludarle como cada semana. En efecto, hoy el tema es Quetzalcóatl, pero tranquilícese, no es un dios, ya le dije, tampoco es un demonio, tampoco es un ídolo, un hombre de carne y hueso. Para orgullo de México, mexicano. De eso platicaremos también, porque hay quien dice que era un extranjero que llegó a México. Y mire, para tratar este tema de manera muy seria, muy responsable, busqué a Fernando Rivera Barroso. Él ha investigado el asunto de Quetzalcóatl durante muchos decenios, así. Y además es un hombre de fe, miembro del Centro Mexicano de Sindonología. Así que, y además ha escrito mucho sobre Quetzalcóatl, un libro que trae ahí en sus manos. Lo recibo con afecto. Fue también secretario de Educación en el estado de Guanajuato. O sea que pues sí le sabe, ¿no? Querido Fernando, muchas gracias. Roberto, a tus órdenes. ¿Tenemos un amigo mutuo tú y yo? Sí, efectivamente. Bueno, tenemos dos amigos mutuos. Uno, Adolfo Orozco. Y otro, Quetzalcóatl. Porque fíjate que yo sí soy amigo de Quetzalcóatl. Qué bueno. De veras que sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién fue este hombre? Bueno, en primer lugar, como fue un hombre, bien, ¿verdad? Sí, eso es muy importante señalarlo, es muy importante, porque a veces la historia de Mesoamérica se ve como una relación en que nuestra fantasía, nuestras ideas se quieren reflejar en esa historia, y esto no es justo. Lo justo es ver a Mesoamérica como Mesoamérica, no solamente, y esto es muy importante, una partecita de ella, sino todo Mesoamérica, como un lugar en el que surge una civilización madre, los olmecas. Y desde ahí va surgiendo y va creciendo una concepción del ser humano que va a marcar la historia de muchas otras culturas. La civilización madre, los olmecas, crean una cultura que saben transmitir durante muchos siglos a lugares tan distantes de ellos como Oaxaca, Chiapas desde luego, Guatemala, llegan hasta Costa Rica, no tanto ellos solamente, sino su concepción sociológica y humanista. Una cultura que sabe contemplar, esto es muy importante, contemplar el cielo y deducir de la belleza del cielo y la armonía que ven en el cielo, la presencia del Creador. Ándale. Esto es sumamente, los olmecas. ¿En qué parte del territorio los ubicamos? Tabasco. La Venta, Tabasco. Ajá. De ahí sale... Un poquito de Veracruz. Un poquito de Por Veracruz. ahí de Coatzacoalcos. Más abajito. Ajá. Tabasco, La Venta, Tres Zapotes, son lugares donde nace esto que llamamos una cultura madre, que tiene una visión trascendente del ser humano. Por ejemplo, encontramos por ahí en esa región unos hermosísimos lugares en donde un lugar como de 4 por 5 metros, enterrados a 3 metros, han descubierto los arqueólogos muchas piececitas hermosísimas de piedras que vinieron de muy lejos para formar un mosaico con un mensaje que no lo podemos descifrar. Sin embargo,
fue enterrado durante tantos años que 3000 años después lo hemos descubierto. ¿Por qué lo hace eso una persona? ¿Por qué unos excelentes maestros del manejo de estas piedras hacen ese mosaico tan hermoso y lo entierran? Es que es un mensaje a lo trascendente. Ellos saben que su mensaje va a ser visto mucho después. ¿Crees que lo hicieron como un reloj del tiempo? Hoy lo llamaríamos así. Ajá. Ellos quizás no lo pensaron así. Dijeron, ¿esto para las generaciones por venir? Nosotros ahora hemos mandado un satélite con un mensaje. A ver quién lo lee. Algo similar. Ajá. Con esa idea de trascendencia. ¿Hace 3000 años lo enterró? Exactamente. ¿Tú lo has visto? Sí, afortunadamente es una maravilla. Es sentir la presencia de lo trascendente. Esto es lo que está en la cultura madre. Al ver el universo, crean ellos las bases de lo que será el magnífico calendario que llegará a ser el magnífico, con mayúsculas, calendario de los mayas. Llega hasta allá, pero ellos lo reciben a través de muchos siglos. La cultura de la civilización madre se extiende a Chiapas, a Monte Albán, a Mitla. Tiene un lugar específico hermosísimo que es Teotihuacán. Teotihuacán o Teotihuacán. A ver, pero vamos a volver a nuestro personaje. Que Marisa nos haga favor de presentarnos algo de Quetzalcóatl para, insisto, no un demonio, no un ídolo, no de piedra, no un dios, no una divinidad, de carne y hueso, un hombre que nos diga Marisa. De veras que Quetzalcóatl es un personaje fascinante, muy nuestro por nuestra mexicanidad y también algo desconocido en su origen, pues en tanto que algunos aseguran que fue originario de esta tierra, otros sostienen que llegó a Veracruz por el mar. A ver si más adelante podemos resolver esta duda. Por ahora les presento algunos datos de él para ubicarlo en su momento y en su historia. Los orígenes de Quetzalcóatl son inciertos, pues en tanto que algunas informaciones lo ubican como un hombre olmeca, otras lo presentan como una persona de raza blanca y barbado que por el mar llegó a las costas de Veracruz, de donde se trasladó a la región de Tula, donde compartió sus conocimientos con los naturales y les aconsejó erradicar los sacrificios humanos, presentándose así como Quetzalcóatl al unir las palabras Quetzal, el nombre de un ave, y Coatl, que significa serpiente. Él quiso expresar que su origen procede del cielo, aunque se halla en la tierra. Esta sería una precisa definición del ser humano, quien es creado por Dios para vivir en el mundo. Los toltecas, habitantes de Tula, pronto apreciaron sus enseñanzas, pues les inculcó una manera de conducirse con propiedad y con atención hacia los demás, y les enseñó técnicas de cultivo y de construcción. Ellos quisieron proclamarlo como un dios, pero él se negó a aceptar tal título, pues les indicó que él no es Dios porque Dios solamente hay uno. Los sacerdotes de los rituales de sacrificios humanos lo desprestigiaron y calumniaron al presentarlo como un hombre ebrio y lujurioso, por lo que él decidió abandonar Tula para salvar su vida y se embarcó hasta llegar a Chichén Itzá, donde nuevamente les entregó a sus habitantes sus conocimientos. Allí le denominaron Kukulcán e hicieron de él una deidad a pesar de su renuencia a ser considerado como tal. A la llegada de Hernán Cortés, los naturales consideraron inicialmente que se trataba del regreso de Quetzalcóatl. Ya lo tenemos ubicado entonces, y a partir de lo que decía Marisa, Fernando, ¿vino de fuera de México? ¿Es un personaje que llegó por el mar, un vikingo tardío, por decir algo, sí. un español perdido, por decir otra cosa, un hombre barbado? Y que Moctezuma, cuando ve a Cortés, dice es Quetzalcóatl el que ya llegó? Esas cosas son ciertas. ¿Llegó a México, era un extranjero o nació aquí? Tú Bien. nos estabas hablando de la cultura madre olmeca, ¿no? Ya nos pusiste en Teotihuacán. Y a Quetzalcóatl no lo encontramos en Tula. Está desde antes. Junto a la refinería. Está desde antes. Está desde antes. No se puede hablar de Quetzalcóatl llegando de brinco
a Tula, donde él fue rey. No se puede. No se puede hablar de Quetzalcóatl llegando a Xochicalco, donde posiblemente hay más posibilidades de que haya sido su nacimiento. Eso es Morelos, no se ¿no? puede llegar así de golpe. Hay que saber que para que surja Quetzalcóatl, para que ese hombre tenga la doctrina y la actitud y la vida que tuvo, recibió desde siglos atrás esta tradición y él la culmina. Eso es lo importante. ¿Cuál tradición recibió? La tradición de esta civilización madre, Ah. que era una civilización que buscaba al ser humano con su dignidad. Por eso se negaban a los sacrificios humanos. Durante milenios se negaron los sacrificios humanos. La civilización madre nunca quiso sacrificios O sea, humanos. eso fue una cosa de los mexicas, de los aztecas. ¿o qué? Exactamente. Eso es algo que lo dejamos aparte. Eso es un tema para otro programa completo. Sí, venga, para trato otro hecho. programa completo. Pero eso fue después. Al final, después de 3 milenios, al final, los últimos 100 años, menos de 100 años, 93 años, esos, los mexicas, los dejamos de lado. Lo importante es lo que la tradición fue creando hasta el momento en que surge este hombre que recibe de los sabios, de los Tlamatinime, que son los sabios de toda el Anáhuac y toda la cultura que llegó desde entonces, que culminó en Teotihuacán, pasó a Tula, tuvo una expresión muy hermosa en Cholula, llegó hasta Yucatán. Quetzalcóatl. La idea, la doctrina, la persona. Ahora, cuando tú nos dices, recibió esta sabiduría, ¿de quién la de recibió? los Tlamatinime, de los sabios que a través de los siglos ¿Y qué hizo él para que los sabios le dijeran o qué? perteneció, quiso ser el sabio, estudió en lo que hoy podríamos llamar las escuelas donde se recibía esa tradición de Mesoamérica, particularmente en el mundo del Anáhuac, el Anáhuac antes de los mexicas, Azcapotzalco, Texcoco, Culhuacán, Coyoacán, Xochimilco, Chalco, desde luego Huehuetzingo, no se diga que no, Tlaxcala, etcétera. En ese mundo había sabios. Esos sabios habían transmitido esto. Quetzalcóatl es una culminación. Nos dejó muchas evidencias de su presencia. Las crónicas lo señalan. Pero junto con él hay que ver a todos estos hombres que a través de milenios pasaron esta enseñanza, esta doctrina, que él la hizo tan viva que su ejemplo personal era suficiente para hacer cultura. ¿En qué consiste esta sabiduría? ¿En qué consisten esos conocimientos? El nombre de Quetzalcóatl es del todo muy particular. ¿Qué significa? ¿Y cómo es que él llega hasta Tula y se hace rey? Claro. ¿Y cómo es que de pronto parece ser que lo corren de allí y es posible acaso Sí. que luego aparezca en Cancún En Chichén Itzá. en Yucatán, por allí, como Kukulcán? Claro. Tampoco una deidad. No. Hago una pausa, volvemos con esto y con más. Finalmente es nuestro Quetzalcóatl. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Oiga, de veras, yo le recomiendo mucho que se suscriba a Fanflix. Mire, Fanflix es, por decírselo así, como un ejemplo, es como un Netflix, se comporta igual. Hay una serie de películas, series de televisión, pero además hay conferencias. Y además hay retiros y hay vidas de santos. Es fascinante lo que usted puede encontrar en Fanflix. Se lo recomiendo de todo corazón. Suscríbase y empiece a disfrutar de sana doctrina. Y además hay programación para niños, o sea, para esos papás que dicen, yo ya no sé qué ponerle a mis hijos. Pues ahí está, en
Fanflix, el nuevo modo de ver televisión, el día que usted quiera, a la hora que quiera, pues están los programas disponibles, ¿no? Le recomiendo que se suscriba. Bueno, hoy continuamos con este tema sui generis para este programa, que es Quetzalcóatl, y estoy conversando con Fernando Rivera Barroso, gran estudioso del tema, autor de libros sobre Quetzalcóatl. Querido Fernando, entonces, ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde? O sea, ¿quién es Quetzalcóatl? Pues ¿En dónde nace? ¿Cómo llega a ser rey de Tula? ¿Y cómo es que se les va? Antes, pues ya se lo querían echar. Sí, así es. ¿No? Además. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Así el nombre. La serpiente emplumada. Pero la serpiente emplumada es el nombre que recibe Quetzalcóatl, porque en él, repito, está la sabiduría antigua que había dicho: lo del cielo, lo hermoso, puede descender a nosotros. Quetzalcóatl, el Quetzal, las hermosísimas plumas del Quetzal, lo bello que está en el cielo, puede bajar a nosotros, a lo más terrestre. Quetzalcóatl, el ave, la belleza y la serpiente. Coatl, serpiente. Coatl, serpiente. O sea, en su nombre se unen el cielo con la tierra. Se une el cielo con la tierra. Esta es la doctrina de Quetzalcóatl. Ándale. La unión del cielo con la tierra. Esta unión hacía que la tierra pudiera ser deificada. Por eso Teotihuacán tiene ese nombre. Teotihuacán quiere decir el lugar donde se hacen dioses. Y ahí encontramos un hermosísimo tablero de Quetzalcóatl. El lugar donde nacen. Donde se hacen hombres. Dioses. Donde los hombres se hacen dioses. Y dices que ahí encontramos un bellísimo tablero de Quetzalcóatl. De Quetzalcóatl, sí. ¿Cómo? ¿Dónde? En Teotihuacán. ¿Dónde? Están las dos pirámides y hay un lugar que se llama precisamente, es el Palacio de Quetzalcóatl. O sea que andaba en Tula y también llegó a meterse a Teotihuacán. No él, la doctrina. La doctrina que él tomó, que él recibió y que manifestó con más plenitud. ¡Qué cosa! O sea, él recibe esta sabiduría. Sí. Se las entrega a los toltecas. Los toltecas surge son su obra. Toltequidad. Ojo. Que es un modelo de vida. Exactamente. Y luego ese legado sí. llega hasta Teotihuacán. No, ¿así? Desde Teotihuacán surge, llega con Quetzalcóatl a Tula, en Tula él. Este testimonio de vida de él forma a los toltecas. Los toltecas son hombres sabios que sabían hacer cosas materiales, sabían agricultura, pero conocían algo mucho más importante, que es lo que toma la tradición de Mesoamérica y culmina en Quetzalcóatl, que es, sí, lo divino, lo celeste viene a nosotros, porque Ometeotl, el único Dios que existe, no hay otro. La doctrina de Mesoamérica, la cultura náhuatl toda completa, y desde luego Quetzalcóatl, pregonan la existencia de un solo Dios, que es Ometeotl. ¿Tú crees entonces que estos ancestros nuestros ya estaban llegando al conocimiento de un solo Dios, al que le llaman Ometeotl? No estaban llegando, llegaron al Ometeotl, pero una cosa muy importante, al ver al ser humano, del ser humano conciben algo sumamente importante: el hombre y la mujer juntos son uno solo. La dignidad del ser humano está en el hombre y en la mujer, porque en Ometeotl, ellos dicen, en Ometeotl vemos el amor entre el hombre y la mujer, y entonces en Ometeotl está Omecíhuatl y Ometecutli, el hombre y la mujer. Lo humano es femenino y masculino, y es una sola unión de amor. ¿Adán y Eva? No, más allá, mucho más allá, ya cercanía al concepto cristiano de las personas en Dios, que son una unidad de amor. Ándale. Eso es Ometeotl. A ver, estoy entendiendo acaso, que Fernando, que nos estás diciendo que Dios, Yahvé, aquí ya de alguna manera se da a conocer, se revela, y le llaman Ometeotl. Roberto, en este libro de muchas páginas, son muchas páginas para decir lo que tú acabas de decir bien dicho. Estas son semillas del verbo.
los teólogos que estuvieron en los programas tuyos saben lo que es semillas del verbo. Es la presencia de Dios con los que no conocieron a Cristo, pero acercándolo. Semillas del verbo. Esta es una idea de un padre de la iglesia, San Justino, de hace muchísimos milenios atrás, pero real. Y eso fue una realidad en Mesoamérica, y eso fue una realidad en Quetzalcóatl. Quetzalcóatl nunca pudo haber sido un viajero que, ¿cómo iba a llegar solo cruzando el mar o acompañado de quién? No, eso no hay que, eso es ridículo. Bueno, también nos van a salir con que llegó en un ovni, ¿no? Sí, sí, claro, también, sí, puede ser. Alienígenas ancestrales, ¿no? Como dijo alguien por ahí, no nos hagamos bolas. No nos Pero hagamos ¿te has dado bolas. cuenta que cuando el hombre hace algo sorprendente y maravilloso, luego el hombre mismo dice, no, esto no lo pudimos haber hecho nosotros, ¿no? Las pirámides de Egipto la hicieron unos marcianos. Bueno. ¿Te has dado cuenta? Y han dicho esto de Quetzalcóatl. Sí, claro, y O sea, lo han dicho nada menos que frailes. Nada menos que uno como Fray Bernardino de Sahagún. ¿Qué dijo? Que eso dijo. Este ha de haber sido un cristiano. Este ha de haber sido un apóstol que llegó a estas tierras. De España. ¿Por qué un buen fraile español no tiene la capacidad o la humildad de reconocer que la semilla del verbo estuvo presente aquí durante muchos milenios? Ándale, estoy y floreció contigo. hermosamente en Quetzalcóatl? Bueno, si queda Fray Bernardino, porque él no sabía de ovnis, que si no, capaz que se la juega también. Pero mira, estoy contigo porque, a ver, ¿acaso Dios, el único Dios, Fernando, Yahvé, como le llamamos nosotros, no se le pudo haber revelado nunca, jamás a civilizaciones anteriores a Israel? Ahí está la India, ahí está China, ahí está la Mesopotamia. O sea, nunca dijo nada, apenas a Moisés y a Abraham y ya. En todas esas ¿A eso le llama civilizaciones, semillas? en todas esas civilizaciones están las semillas del verbo. Pero aquí en el anáhuac, en la cultura náhuatl, en lo que hizo la cultura hermosísima de Quetzalcóatl, llegan a mucho más. Esta cultura habla que Dios es Moyocoyani. Moyocoyani. ¿Qué es eso? Nada menos que es esta la traducción que hace León Portilla, don Miguel León Portilla. Moyocoyani quiere decir el que se inventa a sí mismo, el que se da el ser, el que es el ser. Eso que lo digan nuestros ancestros en el mundo náhuatl, nuestros ancestros de Mesoamérica, eso es un grito de alabanza a Dios y un agradecimiento de que ahí hay una semilla del verbo clarísima. Y nos habla de una revelación, porque llegar a este conocimiento por sí mismo el hombre no puede. O sea, Pues aquí nos habla de una revelación por parte de Dios, y no se lo dice la Virgen de Guadalupe a Juan Diego: yo soy la madre de Verdadero Dios Ipalnemohuani, de Tello Coyani. La Virgen de Guadalupe usa las palabras que usó la cultura náhuatl siempre. Y es las semillas del verbo las que ella hace finalmente florecer con plenitud. Porque se dice: yo soy la madre del inventor de sí mismo, del dueño de la cercanía, del hacedor de las gentes. Y Palnemohuani. Tú le estás hablando a Juan Diego en conceptos que él entiende. Totalmente. O sea, ya los conocía. Pero ojo, hay un creador de las con gentes. Juan Diego. Hay un inventor de sí mismo. Pero habla con Juan Diego que no es mexica, que es un náhuatl, que vive fuera de la Gran Tenochtitlan. O sea, no está tan contaminado. No, claro que no. Eso vive, él vive esa cultura de Mesoamérica que llegó hasta Quetzalcóatl. Pero la toltequidad. La toltequidad, el ser y vivir como tolteca. O sea, los aztecas estaban corrompidos y ya eran sanguinarios, ¿no? Sí. ¿Y los toltecas eran gente fina? Absolutamente. Por Quetzalcóatl. Por Quetzalcóatl. Son Ay, Fernando. hijos de Quetzalcóatl. Ay, yo quiero Los ser toltecas son hijos de... Tú eres hijo de Quetzalcóatl. Sí, efectivamente. Pero entonces volvemos a ese punto. El Moyocoyani es algo, como bien dijiste, que la naturaleza humana es difícil que llegue a ella, pues nuestros ancestros llegaron a ella sin una revelación precisa, como sí tuvo que ser en el pueblo judío. Cuando Moisés ve la zarza ardiendo y pregunta quién eres, ¿cuál es la respuesta? Yo soy el que es.
yo soy el que es, el que tiene el ser. Yo soy el Moyocoyani. ¿Eh? Pero los nuestros abuelos indígenas, entre ellos Quetzalcóatl, creyeron y vivieron esto por una deducción personal, una reflexión espiritual profundísima. Esto es Quetzalcóatl. Esto no, ver piedras, ver monumentos antiguos, eso no es ver la historia. La historia de nuestros es que ver el espíritu con el que dijeron y hicieron las cosas. Pues yo te voy a decir una cosa muy triste, Fernando, y no la voy a decir en perjuicio de nadie, sino en beneficio de todos. Fui a Tula, fui a buscar, fui a escarbar, la refinería impresionante contaminando todo el Valle de México, ¿no? Y ahí estoy en Tula. No encontré un libro, no encontré un libreto, no encontré un folleto, Fernando. Entré, guías allí, pero de esos guías que más bien te enseñan piedras. Alienígenas ancestrales, ¿no? Y te enseñan piedras. Y vi una cantidad de gente allí haciendo como rituales con sahumerios y cosas así. Y busqué yo información, vi que nada. Allí en Tula hay un museo, ahí voy. Un museo de este tamaño, todo lleno de tierra, todo empolvado, todo mugroso, con un pobre allí que atiende, que más bien nomás cuida. Nadie sabe nada. No te preocupes. ¿Cómo es posible? A ver, vete a Atenas y diles, ¿me pueden mostrar algo de Sócrates? Pues yo vengo a buscar algo de Aristóteles. No. Y en una semana no te alcanza. No, es una pena. ¿Qué pasa con Tula y con...? Lo que pasa es que las obras humanas fenecen. Y Quetzalcóatl y su obra feneció. Acabó en Tula, lo acusaron, hizo una tontería, le dio pena, se fue, estuvo en Cholula le hicieron un lugar muy bonito para él, mucho tiempo, hasta que llegaron los mexicas y lo ¿No convirtieron. será la piramidota esa? Sí, esa se la hicieron a... Sí, para Quetzalcóatl, pero después llegaron los mexicas y, en fin, eso es otro tema. Pero él llegó hasta Yucatán, y en Yucatán hay algo hermosísimo que hay que decir. La pirámide de Kukulcán. Geografía, matemáticas, astronomía, filosofía y teología, ahí en donde se ve, en un momento preciso del movimiento de los astros, se ve el descenso de Quetzalcóatl. El descenso. Tú ves. O sea, del Quetzal, del ve, cielo, sí, al Cóatl, la tierra. Exactamente. Del ave a la serpiente. En la pirámide de Kukulcán, Kukulcán es el nombre en maya de Quetzalcóatl, Entonces, es el mismo. Sí, a ver, es eso está poniendo buenísimo. Es el mismo. Pero tengo que hacer una pausa. O sea, es el mismo. Es el Quetzalcóatl y Kukulcán, es el mismo. Tengo que hacer una pausa. Regreso con esto, a ver cómo que se equivocó, cómo que lo trataron mal, cómo que ya se lo iban a echar, cómo es que de pronto aparece en Cholula y luego en Cancún. En Chichén Itzá. En Chichén Itzá. Volvemos con esto y con más. Continuamos, queridos amigos, ya estamos de regreso, ya hacia la parte final del programa. Se nos ha ido rapidísimo, Fernando Rivera Barroso. Déjame mostrar tu libro a nuestro público, que no está disponible, ¿verdad? Sí, ¿Sí? En la Universidad Pontificia, en la biblioteca de la Universidad Pontificia lo tienen. Digo, pero no para adquirirlo, ¿no? Sí. Ah, ¿sí? Sí. Ah, no, pues voy a ir por uno allí. Qué bonito título, de Quetzalcóatl a Cristo. Ya el puro título nos hace preguntarnos en náhuatl, ¿what? ¿Cómo que de Quetzalcóatl a Cristo? Sí, efectivamente. Pues estábamos en el punto de Chichén Itzá, en la pirámide. No estábamos antes. ¿Por qué se salió de Tula? Hombre ya grande, lo hacen caer en una falta moral que a él le duele muchísimo. Simplemente porque era un hombre, no era un dios, por eso cayó en esa pena. En una cosa de encuentros con mujeres. Sí, una torpeza, como
como las que tenemos los humanos. Bueno, a él le dio mucha vergüenza y entonces se fue. Los toltecas... ¿Se hubiera llevado a su novia con él? Es que no era el caso. Se llevó a muchos toltecas que fueron a dar finalmente al mundo maya, que no había recibido toda la riqueza de la cultura madre original, pero que recibió a Quetzalcóatl, le creyó y entonces hizo una cultura nueva en el Mayab, que se plasmó en esa hermosísima pirámide, la pirámide de Kukulcán, en la que, repito, hay un momento en que el sol hace una sombra tal que en la escalera de la pirámide, la sombra va bajando y forma el cuerpo de una serpiente y llega hasta el final donde está una hermosísima cabeza de serpiente. Pero fíjate cómo también, cuando es ahí el equinoccio de no sé qué, también se llena de, vamos a cargarnos aquí de vibras y... O sea, pobre Quetzalcóatl. Pues eso es como dijo Cantinflas. Holístico, la buena onda, la energía. Es como lo que dijo Cantinflas, es la falta de ignorancia. Dejémoslo ahí. Eso es falta de ignorancia, joven. Sí, oye, porque Quetzalcóatl no es eso, nada que buena vibra y buena onda. No, para nada, absolutamente. ¿El qué? Su doctrina, su enseñanza, ¿en qué la centras? Porque sé que un día le dijo a los de Tolte, ¿quieren hacer sacrificios de sangre? Síganle, pero con la propia, con la de cada uno. Él se refería, en todo caso, a hacer algún sacrificio, por ejemplo, sobre la lengua, para que se nos quite los habladores, sobre los oídos, para que no andemos de curiosos buscando saber cosas. No, él cuando habla de la sangre humana, definitivamente, desde luego, sanciona la no existencia del sacrificio humano. Eso es un hecho. ¿Cuál es la doctrina, la enseñanza de Quetzalcóatl? El hombre es digno porque puede recibir las cosas del cielo. ¿Qué? Por eso el hombre es digno, por eso no hay que matarlo. O sea, por ¿somos capaces de Dios? El hombre es capaz de Dios, es capaz de que el cielo baje a nosotros. Nosotros somos la serpiente, que en el mundo náhuatl la serpiente no tenía nada que ver con el diablo, ni tenía nada que ver con cosas feas. La serpiente era un ser, incluso hasta benévolo, pero era un representante de lo más bajo de nosotros. Bueno, a lo más bajo puede descender Dios. Por eso incluso cuando los primeros nahuas, verdaderos descendientes de Quetzalcóatl, ven la misa, entienden que el cielo está bajando a nosotros. Ándale. Y por eso piden el bautizo. Claro. Por eso, antes de que Nuestra Señora viniera, hubo muchísimos bautizos, porque antes los nahuas ya sentían que venía, que venía. Juan Diego ya era bautizado, ya con el nombre de Juan Diego, porque se llamaba antes Cuauhtlatoatzin. Entonces, él ya era un bautizado. El águila que habla. El águila que habla, ¿por qué? Pues porque él tenía las semillas del verbo en sí y las reconoció. ¿Dónde estoy? Donde dijeron mis antepasados, no los mexicas, mis antepasados, claro, los nahuas. Claro, los que venimos de Quetzalcóatl y de la civilización. A ver, madre. tío Fernando, ¿qué más de la doctrina de Quetzalcóatl? ¿Cuál es la gran enseñanza? Nos has dicho mucho, pero a ver, ¿qué no él hace edificaciones en Tula? Y luego las que nos estás diciendo en Chichén Itzá. O sea, sí, él era también constructor. Él era un civilizador, constructor de civilizaciones y de culturas. Wow. No tanto, un Aristóteles, o sea, un Sócrates. Un hombre que conocía metalurgia, porque enseñó a manejar los metales, conocía agricultura, enseñó a cultivar mejor el maíz, enseñó la orfebrería, desde luego, enseñó astronomía, no astrología, estudiarlos, no, ver el movimiento, entender el movimiento y ver en esta grandeza del universo la obra de Dios. La enseñanza de Quetzalcóatl es: tú eres digno de Dios, de un Dios que es único, que es el Tloquenahuaca, está en todos lados, está muy cerca de ti, por eso es el Tloquenahuaque, es el que nos sostiene, es el que nos da el sustento, el Ipanemohuani. Que es el ser en sí mismo,
ese es capaz de venir hacia ti. Espéralo, va a venir. El ser en sí mismo, lo que le dice Dios a Moisés. A Moisés, claro. Yo soy el que es. El que es, exacto. Tú existes, mano. Yo soy. Pues sí, pues el mundo náhuatl lo dijo desde antes, que Quetzalcóatl lo tomó y lo hizo una civilización evangelizadora desde luego desde Teotihuacán, en Tula, luego en Cholula, luego en el Mayab, pero también con los zapotecas, con los mixtecas. Todo esto está ahí. Ay, apenas tengo 2 minutos nomás. Debería durar más tiempo este programa. ¿Qué hizo Quetzalcóatl cuando estaban impactados con él y ya lo querían hacer Dios? Ya lo querían hacer diosecito e idolito. Alguna vez pudo haber sido así, él siempre lo negó, Ajá. Siempre, absolutamente se negó. Porque yo no puedo ser Dios porque Dios ya está, ya hay. Sí, ¿no? sí, absolutamente. Nunca lo aceptó, nunca cayó en la soberbia, esto es muy importante. Ni en la adulación. Porque Huemac, que fue el que lo destronó en Tula, lo que quería era él tomar el lugar de Quetzalcóatl, la soberbia. Es humildad versus soberbia. Eso es lo que pasó en Tula. Entonces el humilde dice, pues me voy. Claro. Me voy y sigue ampliando en todo el mundo de Mesoamérica la doctrina que venía desde siglos atrás y que ahí florece. ¿Cómo resolvemos lo de que era un personaje barbado y entonces Moctezuma, cuando vio a Hernán Cortés, pensó que era Quetzalcóatl el que ya había regresado? ¿Cómo se resuelve eso? De una manera muy sencilla. Lo que estaba en el mundo náhuatl era la conciencia de que lo malo no podía permanecer. Estaba la conciencia de que el imperio asesino, como era el mundo mexica, no podía permanecer y tenía que volver a venir. Sí, los mexicas, ¿eh? Okay. El nombre es mexicas. Okay. Los mexicas era algo que tenía que acabarse y tenía que regresar la doctrina humanista. No tanto, no el hombre, no sino la doctrina, la enseñanza. Sí, eso es lo que pensaban los verdaderos sabios de la Tiene náhuatl. que regresar la doctrina, la bondad. la toltequidad. La toltequidad, lo malo la manera de lo ser. malo no va a durar. Eso lo podemos pasar al día de hoy. Como hoy esperamos que Cristo regrese. La doctrina de él. La doctrina de él. No, ¿por qué me hacen esto? Que me dicen que ya se acabó el tiempo. Bueno, pues Quetzalcóatl está presente de todas maneras, aunque nos vayamos nosotros. Muchas gracias, querido Fernando. Gracias a ti, Roberto. Nos has dicho gracias. mucho. Mira, ha quedado derribado el mito de que alienígena ancestral, Sí, claro. que llegó en un ovni, no. Que era un vikingo tardío, no. Que era un dios, no. Un demonio, no. Un ídolo, no. Un hombre que nos enseñó una manera de ser digna y de sabernos hijos de Dios. Así es. Las semillas del verbo. Gracias, Fernando. Gracias. Muchas gracias. Qué bonito es lo bonito, ¿eh? Qué bonito es hablar con quien sabe, con un sabio. 1000 gracias. Así que ya está resuelto. Gracias, queridos amigos, por el favor de su atención. Un abrazo de todo corazón. Y como siempre, mire, nos ha acompañado nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, en este icono bellísimo, con su hijito en sus brazos. Feliz semana. Dios le guarde. Gracias.